Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino. ¿Cómo están ustedes? Semana a semana nuestro canal transmite este programa que es una cita regional, una conversación con diferentes actores de la política y de la economía local. Y hoy día tenemos el gusto de llevar a su casa un panel de 3 personas, 2 hombres y una mujer, que paso a presentar, y en la cual está la abogada Pana Tesiay, hoy presidenta regional del Partido Demócrata. ¿Cómo está? Muy bien, Rodrigo, gracias por la invitación. Saludar a todos los que nos están viendo, por supuesto, a quienes nos están acompañando aquí, además en el panel. Saludamos a don René Luer, ex concejal de Viña del Mar y probablemente, al igual que Paz, candidato posible a diputado por Viña del Mar. ¿Cómo está, don René? Muy bien, muchas gracias, querido Rodrigo. También saludo a Mauricio, por supuesto a La Pasita. Y contarles también a nuestros amigos del Club Deportivo Rayuela de la Estrella que nos ven todas las semanas, ven este programa. Les dije que les iba a mandar un saludo, así que a todos, a mis amigos del Club Deportivo Rayuela de la Estrella, de Forestal en Viña del Mar, un saludo cariñoso. Así, don René, como se diría, partió la presentación con el tejo pasado. Saludamos a don Mauricio Viñambre, ex alcalde, ex socialista. Le voy a preguntar si no está muy contento ahora con lo que pasa de ser ex y probablemente también candidato a diputado por el Distrito Interior. No sé por qué partido independiente, pero me imagino que va a estar por ahí. ¿Cómo está, don Mauricio? No, muy bien. Rodrigo, un gusto verte nuevamente en este panel. Se te extrañó. Y saludo a La Paz y a René. Yo creo que vamos a tener una interesante conversa. Hay harto hilo en Bueno, hay este. harto hilo, exactamente, hay harto hilo. O sea, indudablemente que uno dice, siempre puede haber una semana peor en este país, en la política. O sea, que semana tras semana aparecen cuestiones increíbles. Eh, no sé si hay un dicho, para que no sea así, para sus partidarios y para ella, pero los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y eso va para todo, no solamente para la candidata que va punteando por el lado de la oposición, no también para los N candidatos que tratan de puntear por el lado del gobierno. Pero indudablemente que el tema es Matei. Porque Matei, si usted no lo sabe, es muy simple, le invitaron a Radio Agricultura, un programa del Chechirán. El Chechirán es más bien oficial de reserva, aspirante oficial, eh, 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 muy defensor del golpe militar, no es de esta que los otros llaman derechita cobarde, y la llevó a ella a una pregunta y no sé si sus asesores le aconsejaron que era bueno responder como respondió, pero se los voy a leer porque yo creo que para que conversemos, para que nos recordemos, eh, eh, Checho le preguntan sobre el golpe de Estado, si era necesario, y Matei contesta, sí, si no nos íbamos derechito a Cuba, no había otra alternativa. Mi posición es que no había otra, que nos íbamos derechito a Cuba. Yo lo que quiero señalar es que probablemente al principio, en 1973 y 1974, era bien inevitable que hubiesen muerto. Pero ya en el 78, el 82, cuando siguen ocurriendo, ahí ya no, porque había control del territorio. Luego dice,
Entonces ahí yo siento que hubo gente que le hizo mucho daño, loquitos que se hicieron cargo y que nadie lo frenó a tiempo. Cuando mi padre asumió, viajó a todas las unidades de las Fuerzas Armadas y les dijo que si aquí alguien comete un acto de violación a los derechos humanos, no crean que los voy a defender. Y esto indudablemente causó, imagínense a la candidata Toá, en los mismos días, 73-74, murió su padre, el presidente de la República. Entonces, quiero que conversemos de este tema y con una visión bien amplia, porque además, sí, o sea, hoy día estamos en mayo. Hace 50 años terminó la Segunda Guerra Mundial. Hace 50 años. Y hubo hechos horribles. Hay una película que en Netflix que se llama Ciudadano o Número 24, que es de un noruego que defiende a los nacionales contra los alemanes y comete las atrocidades más tremendas, mata a 74 de sus compatriotas porque eran tipos que favorecían a los nazis. Entonces, pero hoy día no pasa nada. Y el tipo sale murió hace unos años, hasta dictó conferencia en la universidad. Perdón alargarme tanto, pero yo quiero piense también en la revolución del 81, que se dictaron muchas leyes de amnistía y 50 años después nada causaba lo que causa. Hoy, dar en posiciones como lo que pasa a la candidata Mate. Quiero partir con usted, Mauricio Viña. Mire, yo siento que, a ver, ayer me enteré igual, estos dichos lo encuentro lamentable, por una forma de decir, yo diría, porque la verdad, mira, yo creo que este país sufrió hartos años con la dictadura, varios de nosotros sufrimos eso, y la verdad es que empezar a seguir recordando, ¿ya? Una situación, un hecho, que es lamentable. Para algunos quizás fue indiferente, quizás hay televidentes que están viéndolo hoy día y para ellos quizás no fue nada. Pero para nosotros, como en el caso mío personal, fue lamentable la dictadura, lo que significó, cómo se dio, a lo que se llegó. Yo no sé cuál es la causa de volver y volver a lo sucedido. Yo creo que se hicieron los 50 años, se hizo el recordatorio, es parte de la historia. Para algunos esa historia es justificable, para otros nosotros no. Pero lo que sí sucedió el 73 irrumpió una institucionalidad. Anteriormente estábamos hablando de los hechos de la soberanía popular, de la gente, los representantes. No solo, mira, sí, fue tan grave lo que sucedió, ¿ya? En que no solo se sacó un presidente elegido constitucionalmente, sino que se le bombardeó el Palacio de la Moneda, que es el símbolo más importante de la democracia. Entonces, yo encuentro que justificar el golpe militar, ¿ya? Creo que no viene a la contingencia, creo que es parte de la historia y la historia ha ido juzgando los hechos, porque no solamente el 11 de septiembre se asesinó gente, no solamente gente que era militante, hubo inocentes que fueron asesinados, ¿ya? Por sospecha. Entonces, yo no haría una comparación que hubo una guerra, porque no fue así. No hubo una guerra. Aquí hubo una intervención a la democracia de una forma violenta y agresiva. René Luer, toda ocupación militar, como la Segunda Guerra Mundial o lo que sea, causa estrago, no haya o no haya, eh, digamos, fuego adversario, esté todo controlado, digamos. eh, pero eso pasa, ustedes dos, Pa y René, no se acuerdan nada. Mauricio algo, yo bastante más. Entonces mirándolo con altura de mira dice, claro, están peleando los votos en la derecha, tratando de quitarle los votos
acá se está acercando mucho, pero esto no le va a quitar votos de gente normal que podría votar sin ser de derecha porque no le gusta este gobierno. Entonces, ¿cuál es la elección que tiene usted? Bueno, yo comparto eso último que dijiste, Rodrigo. Creo que efectivamente que hay una disputa por el voto más duro de la derecha. Eso desde el punto de vista político. O político electoral, si tú quieres. Desde el punto de vista, yo diría, moral, si tú quieres también, uno podría plantear de que, bueno, el golpe de Estado, el rompimiento de nuestra democracia, tiene que ver también con un fracaso, obviamente, de la democracia en aquella época, de la política, de la falta de entendimiento, de la falta de acuerdos. Y eso, claro, finalmente derivó en una falta de entendimiento brutal que llevó a esta intervención. Ahora, yo siempre trato de entender. ¿Por qué personas, por ejemplo, como mi padre, una buena persona, una persona tranquila que nunca se involucró en nada de la política y sin embargo él tenía tanto temor del gobierno de Allende, de cómo el gobierno de Allende había transcurrido esos 3 años y finalmente le apoyó el golpe de Estado? ¿Y por qué esos temores finalmente terminaron en horrores? Es decir, lo que yo digo es que gente como mi padre, que apoyó el golpe de Estado porque sentían que era la única alternativa que había, no apoyó los horrores posteriores. Sin embargo, mucha gente en esa época hizo vista gorda. Yo creo que una cosa son los temores, que yo empatizo muchas veces con gente como mi padre, digo, y digo un nombre concreto porque efectivamente yo lo viví con él. Pero me cuesta que finalmente esos temores signifiquen en algunas personas, afortunadamente no en mi padre ni en mi familia, generar, digamos, un cierto nivel de aceptación de los horrores que se cometieron en la dictadura desde el primer segundo. Esto no fue 75, esto fue desde el primer segundo. Entonces, yo diría, eh, esta discusión ya de esta manera, además pienso que la dio en un espacio de ella que se ha sentido muy cómoda, porque es un espacio más bien donde es una entrevista de derecha, de gente de derecha, entonces me imagino yo que se sintió más cómoda, pero es importante saber lo que piensa nuestro presidenciable. A mí me parece que ella intentó luego recular un poco con la segunda aclaración, pero la aclaración primera, que es la que importa a mi juicio, se pasa a dos puestos en el sentido de que podemos entender que ella siente que no hubo otra salida, se puede entender. Mi papá tampoco sabía o sea, sentía, se puede entender que es un fracaso de la política y un fracaso de los líderes de aquella época, pero yo creo que la segunda vuelta, es decir, bueno, todo lo que pasó, los horrores que pasaron desde el día uno, eso nada lo puede justificar. Yo, a propósito de lo que usted habla, René, eh, yo tenía tres hermanos, los cuales dos fueron abogados. El segundo de ellos, Guillermo, era, yo me recuerdo, era contrario al régimen de Allende, era abogado del comercio detallista de Viña, y cuando viene el golpe y se empiezan a producir los consejos de guerra, se llama a quién podía defender, entre comillas, a los que iban a pasar los consejos de guerra. Y mi hermano Guillermo Oliver, al igual que don Jorge Guarelo Fitzhenry, y otras personas más, porque estoy hablando de personas Sí, que no eran partidarias pero sí otros que eran partidarios, como Lautaro Ríos, sí. como el abogado Varela, que eran cuatro o cinco, fueron y dieron la cara y trataron de defender los consejos de guerra. Pero hubo consejos de guerra, hubo una situación, un quiebre total en la sociedad. Entonces, hay gente que quería ciertas cosas y hay gente que defendía. Es un tema complejo, Brutal. pero que a 52 años, a 6 meses de una elección, esto vaya a ser una cosa vital como para definir quién apoyar. No sé si, no sé si es, Toca. es principal. Paz. Bueno, sí, yo creo que los dichos lamentablemente nos llevan a un retroceso y no hacia donde debiesen apuntar las candidaturas presidenciales y a donde va el norte del país, que es pensar en el futuro, en las cosas que nos unen. Lamentablemente, claro, vivimos hace 52 años que un golpe a nuestra dictadura, perdón, a nuestra democracia, que terminamos en una dictadura y que ahí me quedo también con las palabras que en su momento provocaron la salida de los 50 años de Patricio Fernández, pero claro, la historia va a poder seguir discutiendo por qué fueron las razones del golpe. Pero la verdad que
todo lo que viene a consecuencia del golpe, ahí hay una diferencia que es elemental. Estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de muerte de personas por pensar distinto. Y decir que era inevitable, la verdad que aquí no podemos relativizarlo. Y creo que como partido nosotros también además no, tenemos que tener una base ética que es irrenunciable respecto a que no podemos tener ambigüedades ni vacilaciones al momento de hablar de la vida de cada una de las personas. Yo creo que esto mismo, el decir, no tengo vacilación al momento de hablar de cómo se trata al ser humano, es lo que y cómo además se debilita y terminamos teniendo golpes de Estado, es lo que nos lleva además a fortalecernos, que esa memoria histórica que es tan relevante, porque es la misma que nos llevó a mucho en el camino del apruebo-rechazo del proceso constitucional primero, a decir, nosotros no podemos aprobar una constitución de esta característica. Vamos a debilitar la democracia, finalmente no sabemos a qué nos exponemos con esto, porque ya vivimos en el pasado una dictadura. Entonces, la verdad que en eso yo creo que es impensable no cuestionar lo inevitable que se dijo respecto de muerte y entendiendo el dolor. Ahí Mauricio decía, hay gente que quizás no lo vivió así, pero bueno, si ya sabemos lo que hubo un informe RETI, lo reconocimos como Estado, se pidió perdón como Estado, nuestras autoridades. Nuestro primer presidente democráticamente electo después de la dictadura, Patricio Aylwin, pidió perdón al pueblo de Chile. Y bueno, entonces no podemos no empatizar entonces también con lo que vivieron personas, que es lo que finalmente el ADN, lo que nos está llevando a tener estas diferencias que decimos entre derechas y izquierdas. Ojalá que no tengamos estas discusiones de derechas e izquierdas, sino que nos compromete como país. Pero la verdad que desde la memoria no podemos no, negarnos y por lo tanto en eso enfáticamente los derechos humanos aquí no se transan en ningún caso. Ah, ahora, hay mucha gente que nos está mirando y dice, bueno, pero hoy día la democracia cristiana que estuvo en la concertación, claro, Patricio Elwin lloró y pidió perdón, pero él apoyó el golpe militar. Él apoyó el golpe militar. De una u otra manera, su gestión política y las reuniones que hubo entre mayo, junio, julio, agosto, septiembre del 33, ahí estaba gente que uno admira. Sí, yo tengo admiración y tengo afecto con Eduardo Cerda, que acaba de morir, que era vicepresidente de la Cámara de Diputados. Pero en ese momento la democracia cristiana estuvo con Eduardo Frei, estuvo con la carta que escribió Mariano Rumor, apoyaba la, la, la existencia, digamos, de un casi una guerra civil y que la única forma era la intervención militar. Inevitable. Entonces, tan discutibles, pero yo sigo preguntando lo mismo, ¿no? Es que no quiero pero no hago la reflexión, ¿vale la pena a 52 años que nos sigamos empantanando en lo mismo? Lo importante es avanzar, crecer y desarrollar un proyecto para que este país deje de ser lo que hoy día es. Y que, Un país que está muy, muy complicado. ¿No le parece, Rodrigo, Mauricio? perdón, y que no se Mira, repita y que no se repitan las condiciones de aquella época. Esa es la responsabilidad nuestra. yo creo, mira, Rodrigo, hoy día el mundo está globalizado, Chile es parte de una globalización, las condiciones son distintas, los efectos que pueden ser. En esa época, yo creo que la conexión mundial era cuando alguien viajaba y tenía relación. Creo que las condiciones hoy día son distintas eh, y se ha probado. Aquí lo importante es valorizar la democracia. Yo creo que efectivamente la gente de la democracia cristiana, no todos los demócratas cristianos adhirieron a un golpe militar y lo que sea paz, yo lo comparto. Aquí se hizo un perdón, aquí hubo una equivocación, romper la institucionalidad de lo que era la democracia, porque eso es lo que se hizo. Aquí no hubo una ofensa, una guerra. Yo me niego a pensar que esto era una guerra. Finalmente, para una guerra tienes que tener, se hablaba de gente armada, en fin, y paz, yo creo que todavía hay gente pensando ya que no supo lo que pasó, y eso existe. Gente que cree que esto de las torturas y lo que sucedió, hay gente que
dice eso no puede ser, esto se inventó. ¿Ya? Y un peso que tenemos como chilenos hoy día que nos pesa, es una marca, yo diría, negra de lo que fue el golpe militar. Y no ayuda a nadie, mira, te digo sinceramente, no ayuda a nadie los tipos de comentarios o un conductor o los medios de comunicación de seguir en este tema, porque la verdad, esta sociedad tiene que cambiar, son 52 años, ¿ya? Yo para la Unidad Popular tenía 7 años, entonces, fíjate lo que sí viví, la dictadura, y dura, ¿ya? Con persecución, ¿ya? Donde yo no podía hablar o decir lo que yo pensaba. Entonces, yo por eso valorizo mucho la democracia y valorizo mucho al que piensa distinto a mí y poder escucharlo. Creo que eso son valores importantes que tenemos que transmitir a las nuevas generaciones. Eh, René, me llamó mucho a propósito que recordaste de tu padre que se acaba de ir a otra dimensión, te recordaste de él y que está de cumpleaños además estos días. Y, y- lo que pasa, la explicación que yo te puedo dar de tu padre que era comerciante, es que los comerciantes fueron muy afectados por el gobierno de la Unidad Popular en el sentido de que era una manera distinta de pensar cómo efectuar la distribución de las mercaderías, se quería dar a través del Estado, se quería eliminar a los comerciantes. Los comerciantes, se empezó a producir una falta, una escasez de mercadería, en fin, que uno dice que la tenían guardada, sea como sea, la situación es que para ir a comprar alguna cosa había junta de abastecimiento de precios que había que ir. Yo nunca me he olvidado que un ex rector cura de mi colegio eh, era el presidente de la junta de abastecimiento en el centro Viña, eh, y, y yo no iba a ir a comprar algunas cosas. Entonces, hay que tener una visión más grande de esto. Si nos empantanamos en esto, ¿cómo salimos? Ahora, el estar fuera de la democracia cristiana te ayuda a eso, ¿no? O sea, yo creo que el debate hoy día, después de 52 años, no es efectivamente, a mi juicio, quién lo justificó, quién no lo justificó. Yo creo que efectivamente el presidente Frei Montalva y el presidente Erwin, sí, ellos explicaron el golpe de Estado como una crisis fundamentalmente provocada por el gobierno de aquella época y porque este gobierno estaba, a juicio de lo que era su visión en aquel momento, estaba rompiendo con todas nuestras tradiciones democráticas, las tomas de los predios, las tomas de las fábricas, en fin, se estaba instalando un modelo totalitario a juicio de ellos y por tanto eso había que impedirlo y que finalmente luego de todos los esfuerzos que se hicieron, según dicen ellos en muchas ocasiones, finalmente no fue posible y entonces ellos, digamos, lo inevitable del golpe de Estado lo hacen por la vía de explicar por qué razón o quiénes son los responsables de este quiebre institucional. Eso es una cosa, uno la puede entender. Puedo entender a mi papá, como tú bien dices, porque también ellos sufrieron harto, pero puedo entender a personas que incluso callaron o que supieron y guardaron silencio, porque igual es refome para la gente decir, mira, no, si yo sé que han torturado gente, pero me da lo mismo. La gente nunca dice eso, la gente dice o no sabía, o lo calla, o tiene miedo, en fin, hay muchas razones por las cuales esto ocurre. Pero si el tema de fondo que estamos discutiendo no es eso, yo creo que mucha gente puede pensar que era inevitable o que se podía explicar por la vía de lo que había sido la acción del gobierno de la época o el objetivo que quería perseguir como un gobierno que instaurara en Chile una dictadura más bien, digamos, comunista. Eso se puede explicar. O como mi padre que sentía que el desorden que había en el país era tan brutal que el país estaba al borde de la crisis ya más grave de su historia. Entonces, eso se puede explicar. Lo que no se puede explicar o no se puede justificar es los atentados a la vida humana. Eso, desde el primer día, uno puede entender que va a haber una acción de represión violenta, pero los horrores que se cometieron, eso es lo brutal que uno se niega a aceptar y lo que también yo creo que en lo que se equivocó la señora Matei. Y lo segundo,
más importante aún es por qué después de 52 años, ese es el tema más importante y hoy día no nos damos cuenta de que en el Congreso, no con los niveles de enfrentamiento que había en 73, pero hay también niveles de incordio tan grande que cuesta llegar a acuerdo, que se insultan por la prensa. Y la responsabilidad nuestra hoy día, Rodrigo, es evitar que se generen las condiciones de esa época para que nunca más en Chile vuelva a haber una dictadura. Pero, Eh, Rodrigo, tú Tiene que terminar la mano en qué tiempo, Mauricio. Paz. una consulta, nada más. No, No, sí, yo la era. verdad que, bueno, dime, No, no, Mauricio, no, 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 era que esa democracia del 70 al 73, aquí hubo, y se comprobó que hubo intervención, aquí no fue el caos solamente porque hubo un mal gobierno. Aquí está claro, y está ya en los archivos, la intervención de Estados Unidos frente al fracaso de un gobierno democrático. Y eso es real. bueno, eso es lo que nos que terminó en una Perdón. crisis profunda, pues, en el fondo, en las miradas distintas de ese momento. Claro, yo ahí me quedo con lo que decía René, la verdad, porque acá el punto está en respecto de las autoridades que nosotros vamos a elegir, si en el fondo son candidaturas presidenciales. La semana pasada estábamos todos cuestionando además, bueno, pero un importante sector, no todo por supuesto, porque el Partido Comunista lleva de candidata a Janet Jara, y en el caso de ella relativizó absolutamente lo que está pasando en Cuba. Dijo, es una democracia diferente, distinta. Eso no es democracia. Entonces, Perdona, Paz, perdona, cuando... Paz, perdona, Paz. Dime. Ella repitió una frase de Salvador Allende en una entrevista del año 70, Mira, que dijo no lo tenía idea, mismo, no tenía idea. que Cuba era una democracia. Dije, repitió una frase, repitió una, pero eso es que va a ir a tapar el sol con la mano. Congraciarse Claro. con algún sector político, claro, pero la verdad que ya menos voy, porque todo, ya, imagínate, estamos hablando de 54 años atrás, en el caso de las declaraciones de Allende, y hoy día lo señala el 2024, donde no cabe duda de la situación que se vive en Cuba y que estamos hablando también de violaciones a derechos humanos, de personas perseguidas políticamente, de fallecimientos por persecuciones políticas. Entonces, acá no podemos relativizar. Yo creo que en eso me quedo también con la palabra de nuestra candidata Jimena Rincón en esto. No podemos relativizar finalmente las dictaduras ni de un lado ni del otro. Acá tenemos que avanzar, pero ese avance es sostenido en la institucionalidad democrática del país. Es hacia ahí donde no podemos, y ahí me quedo con lo mismo que señala René, donde no podemos tener doble lectura. Acá Chile se respeta, se defiende, y además eso significa consolidar todo lo que hoy día está justamente en crisis. Avanzan incluso muchos, claramente lo hemos visto en las encuestas, la mirada respecto de cómo regímenes autoritarios finalmente están mejor evaluados hoy día que hace 5 años atrás, 10 años atrás, y eso es complejo. Entonces, ¿hacia dónde van los liderazgos? Hoy día se ha comprobado que muchas de las autoridades más autocráticas o con características más autocráticas no llegan por interrupción democrática, sino finalmente por sistemas electorales donde quedan electos y empiezan a hacer una manipulación las autoridades respecto de su propio pueblo, y vamos generando condiciones para ir disminuyendo los derechos de las personas. Estamos en crisis de seguridad, eso también nos hace también mirar las cosas de una forma distinta, y por lo tanto necesitamos liderazgos que estén comprometidos con los derechos humanos. Gracias, Paz. Gracias, René. Gracias, Mauricio. Estamos en cita regional. Tenemos que irnos a una pausa. Estamos en una importante conversación. En esta primera parte conversamos un tema de y en la segunda quiero que conversemos del Partido Socialista. El Partido Socialista, que es ex vicepresidente nacional de una comuna de 50.000 habitantes que tenía 5.000 militantes del Partido Socialista, que era la base de la elección de senador Elizalde, hoy vicepresidente de la Nación. Está enjuiciado después de varios años y conversar lo que pasa con el senador Allende y con su reemplazante. Vamos a ir a una pausa, esta cita regional, la pausa es breve y ahora. Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con la abogada Paz Anastasiadi, con René Lues, ex concejal, y con Mauricio Viñambre,
Yo quiero que entremos a conversar sobre este tema que usted fue socialista, Mauricio Viñambre. No sé, todavía sigue siendo el caso. Pero cosa más bochornosa de que a la hija sobreviviente de Salvador Allende, eh, una mujer de 80 años, 30 años en la política, que claro, ya dije, no es abogado, pero debe tener abogado, inclusive tiene un yerno abogado, que su padre era ministro, no ministro, fue embajador de Chile, abogado, todos de la Católica del Paraíso. ¿Cómo se le pasa una cosa como la que y cómo se le pasa a 17 abogados y terminamos en eso? Y después terminamos en que para la sucesión ella pide por favor que lo hagan, nombren al diputado Tomás de Rementería. No, la presidenta del Partido Socialista está de acuerdo, mandan un oficio y el día lunes lo retiran y se sabe de que el problema es que otro diputado de la región y otros exdiputados y senadores y parte de la mesa tienen los dientes largos por lo mismo. Pues, y además el juicio que está pasando en San Ramón, que le está rebotando al vicepresidente Anizalde, porque de ahí empezaron a tirar la cuerda en una investigación que estaba parada, y aparece un carnet de manejar con domicilio falso de vicepresidente. Quiero partir con usted, Mauricio Viña. Mira, lo primero yo creo que se ha debatido aquí mismo en el programa, hemos debatido la situación de la senadora Allende, cómo se dio. Yo insisto en el tema, el resultado está claro, pero la forma, efectivamente, lo que tú dices, 17 personas. Para mí aquí hubo una maniobra y yo no voy a dejar de pensar de eso, claramente, porque como nadie advirtió. ¿Ya? Que cuando uno compra una propiedad, generalmente el que compra verifica todos los antecedentes y busca si está hipotecada, si no ha pagado los derechos a aseo, incluso busca todos los antecedentes antes de tomar la decisión de comprar algo así. Y eso a mí es muy sospechoso y yo la verdad creo que hay responsabilidad y esa responsabilidad todos no la han pagado. Todavía siguen muchos en el mismo cargo, en el mismo puesto. Y lo segundo, mira, yo te O voy a sea, explicar, o sea, usted dice que cree que es una conspiración de parte del gobierno de yo, manera yo, tal so- de yo sacarla estoy y poder convencido, dejarle el espacio a alguien del Frente Amplio o al Partido yo, Comunista. yo estoy convencido que aquí hubo una conspiración. Yo te lo digo, me hago responsable de las palabras que estoy diciendo. Fuerte Porque no me declaración. explico, no me puedo explicar de otra forma, ¿ya? De que esto haya sucedido. Algunos tratan de explicarlo del Tribunal Constitucional, pero ese tema es el resultado de una Mire, acción. Mauricio, le voy a echar un pelo más a la leche. No sé si lo saben, creo que no sé si lo dije en el programa, pero por de esas cosas que uno sabe a través de otras. Cuando partió esta la primera borrador de esto, para que veamos, son los abogados, iban a comprar la casa al lado, le pusieron mal el nombre a la casa. Y Por lo digo ejemplo. de muy buena fe. Antes, cuando partió, entonces, ¿qué se trata esto? Entonces te das cuenta, yo ese tema, yo te diría, se va a saber más adelante. No sé por qué, pero se va a saber. Yo creo que esta acción ya fue pensada no solo para la senadora Allende, sino que para el Partido Socialista, lo que significó, ¿ya? Y yo veo la forma liviana, como que ya sucedió, en fin, por otros sectores, ya que se supone que son aliados, ¿ya? Y que yo creo que no son aliados, como es el caso del Frente Amplio, ¿ya? Yo creo que no son aliados nuestros, no son cercanos, y lo he dicho Nuestro, en si todo. usted no es socialista, hombre, usted no está en el partido. No, pero yo vivo en la misma casa con piezas separadas. Y yo voy a defender al Partido Socialista porque lo conozco muchos años y le tengo sentimiento. Hay otras razones que yo necesitaba tener esta libertad de ser independiente y opinar frente a este tema.
Y lo segundo, lo que tú me preguntabas de Tomás de Rementería, lo que pasa es que la mesa, la estructura, para que la gente pueda entenderlo, la estructura, la mesa toma la decisión y toma la palabra de la senadora diciendo que Tomás de Rementería iba a ser el que la reemplazara. Pero la decisión de reemplazo de parlamentario la toma la decisión la comisión política. Y lo que se cuestionó es que no se había hecho en la comisión política y el día lunes se reunió la comisión política. Y ahí quedó la jabuja porque el problema no fue la senatorial, fue quién reemplazaba al diputado Tomás de Rementería. Esa fue la pelea. Y el tema que Tomás ahí se molestó, porque en el fondo no era un chiste esto para él, y él declinó su postulación. Y mandó una carta ese día en la noche. En la mañana le pidió a la presidenta, Paulina, ya, que reconsiderara este tema, que era importante, porque se quería respetar la voluntad, en este caso, de lo que estaba diciendo la senadora. Ok, Y lo importante era alguien de la región. Tomás, independiente, mira, los votos que sacó, ¿ya? Si son 5.000, 6.000, pero yo lo único que te puedo decir que en el Senado vale el mismo voto, ¿ya? Que otro que haya sacado 10.000, 15.000, 20.000 votos. El sistema es así, fue parte de una lista, si no, ok, a algunos que no les guste, hay que cambiar el ok, sistema de elección. ok. Sin duda Así de alguna, simple. él es un abogado preparado que haría un aporte muy Un bueno, muy bueno. Pero personaje el muy problema, preparado. pero, René, pero lo que omite Mauricio es que falta, o sigue la falta de prolijidad, po. Pero la falta de prolijidad, la senadora no era abogado, no sabía. Pero la del presidente del partido es abogado. Y ella sabía que la forma de hacerlo era consultarlo con la acción política, pero mandaron el oficio antes, si esa es la razón. Entonces, sigue la desprolijidad. ¿Qué opina usted? O sea, a ver, respecto de lo que ha pasado con todo el tema de la senadora, a mí me parece que, o sea, hay que asumir responsabilidades cuando estas se generan. Yo creo que ella es la principal responsable de lo que se generó, porque el efecto de la salida no es culpa del TC, es la compraventa de una casa que afectaba lo establecido en la Constitución. Esa es es la causa real de este conflicto. Dicho esto, además, lo que dice todo lo que explica también Mauricio, oye, y tú también, Rodrigo, 17 abogados, los abogados de las propias los mismos que estaban comprando y vendiendo. La senadora fue presidenta de la Cámara de Diputados, fue presidenta del Senado, la segunda autoridad del país. No hay excusa para establecer que esto no podía no saber, o sea, no podía no saberlo. ¿Por qué se siguió adelante, a pesar de que era obvio y había incluso avisos? Por lo menos había dos minutas que indicaban que esto era un problema jurídico. Bueno, y entonces uno, ¿qué dice al respecto? Esto sigue adelante. Ahí puede abonar un poco la tesis que plantea Mauricio, la que aventura hoy día que podría haber habido una conspiración. Y también abona el hecho de que efectivamente los parlamentarios de Frente Amplio no han sido los más entusiastas defensores, salvo al principio, cuando ella se fue, pero no han sido los principales perseguidores de las responsabilidades políticas y administrativas. Porque hoy día, ¿quién pagó? Una ministra de Bienes Nacionales, sale la ministra eh, de Defensa porque era involucrada en el hecho, pero fuera de eso, hay una abogada que es la jefa jurídica de las Express, que es la que visa la información para que le llegue al presidente y ella sigue en su cargo. Es decir, yo creo que en el fondo, lo que dice Mauricio, lo que abona es que la gente sigue en sus cargos, más encima, la más responsable es como ella, y va a la cámara para decir cosas que son brutales. No estaba dentro de mi facultad de eso, una cosa que es brutal. Y además, yo creo que las responsabilidades institucionales como partidos, yo creo que también existen. Ahora, efectivamente, usted tiene razón cuando dice que uno esperaba que después de esto y después de la molestia del PS, legítima a mi juicio, muy legítima, y de la forma en que ha encarado su candidatura la senadora Bodanovich, que también ha sido muy confrontacional con ese mundo, me parece que hoy día estos errores que se cometen internos, digamos, en la definición de los candidatos a la Cámara, que deja Tomás,
y al Senado que deja la señora senadora Allende también son inexplicables después de lo que ha vivido el PS hoy día a nivel nacional. Son inexplicables, son chambonadas, son pequeñeces que hay que evitar para que finalmente esto cambie. La actividad política es muy importante y no hay que dejarla que se hunda en cosas como esta. Eh, Paz, usted es presidenta regional de un partido político, pero la gente mira, si uno mira esto objetivamente, ve como detrás de todo esto uno puede suponer, no suponer, sino que es cuestión de mirar, ¿no? Aparecen las ambiciones desatadas de la gente que son capaces de cualquier cosa para su objetivo en la política. ¿Tienes? ¿Qué opino? Bueno, la verdad que yo recuerdo con mucho, o sea, lamento muchísimo las 2 semanas atrás haber escuchado al Partido Socialista cuando al inicio, después hizo el cambio, el giro hacia al interior de la moneda, pero al inicio dijo los votos que contábamos en el Tribunal Constitucional. Y esa parte fue gravísima. O sea, se cuestionó, los mismos Horrible. integrantes del Partido Socialista participaron de juicios en contra y además, juicios valóricos, todos hemos hablado del caso Hermosilla. ¿Cuánto se ha cuestionado? Y supone que un partido político además tiene voto en el Tribunal Constitucional. Gracias a Dios, el Tribunal Constitucional no demostró eso. Perdóname, Pero la verdad que, perdóname, Paz, que te quiero ¿Mm? hacer un corolario cortito. Me acordé de lo siguiente. Yo tengo buena memoria. Hace 20 años, el alcalde Rodrigo González fue a alegar al Tribunal Electoral en Santiago Nacional a propósito de su destitución, y con un muy buen abogado. Y alguien, no sé si él o su abogado, dijo y llegaron a celebrar porque habían ganado por tanto. Y esto llegó al Tribunal Electoral y dieron vuelta a la votación y perdió por hacer público, porque alguien dio a conocer un fallo. Lo mismo otro abogado que le pasó una cosa similar en un juicio, y que inclusive terminó tengo el caso de la Corte de Valparaíso. Me llama mucho la atención, usted como abogado, ¿no le llama la atención lo que se dé a conocer antes las cosas sin que esté el texto? Y que se diga antes quién lo expone. El tema. nada de eso debiese suceder. Y es precisamente incluso, recordemos hace muy poco, ya estas marcas respecto de votaciones ya fue cuestionado incluso en el Congreso Nacional. Se dio la destitución de 2 ministros de la Corte Suprema justamente por vínculos y con problemas que habían asociados a probidad y que terminaron con sus causales establecidas de acusación constitucional y finalmente el Senado como jurado destituye sus cargos. Entonces, eso no puede ser entonces atribución de un partido político decir, bueno, ¿y qué pasó con estos 2 votos? Cuestionarlo inicialmente. Después entendieron la gravedad de los dichos y por lo tanto empezaron a mirar al interior de la moneda. Que precisamente yo creo ahí coincidente, acá hubo un trabajo que no se realizó y un desconocimiento que no, además, no es posible invocar ni para la senadora ni para la ministra de entonces y por supuesto tampoco para quienes asumen la calidad de jefe jurídico dentro de la moneda de las Express, que además dio unas declaraciones que no terminaron además con ninguna responsabilidad ante la las dio dentro de la Cámara de Diputados, pero dentro de la responsabilidad ninguna en la moneda. Y la verdad que sí, efectivamente se mal realizó una operación y que terminó con esto, y que la verdad que duró poco también el enojo, po. Entonces, y lamentablemente, a propósito, también lo que me preguntaba Rodrigo, de estos pactos o intereses más electorales a veces que políticos reales, del sentido real de la política hacia el bien común, lamentablemente hoy día no, nos lleva el Partido Socialista a tener unas primarias súper complicadas para el país, po. Viene Karina Tobá, viene Paulina O'Donnell, pero resulta que en ese electorado al que le están hablando, el PPD y el PS, es un electorado del 30%, y que vamos a terminar posiblemente con la candidatura o de Vinte o de Janet Jara. Para nosotros un panorama muy positivo como centro político, donde podamos hablarles precisamente a esas personas que no se van a sentir representadas, las del apruebo o rechazo. Entonces, ¿y por qué si teníamos un gran elemento que una concertación no se volvió a mirar la política con esa altura de mira
que, ok, la concentración sucedió, pasó, es parte de nuestra historia, pero volver a construir un país donde estemos pensando fuerzas políticas también hacia el avance, hacia el progreso, y no porque estos puestos aquí, estos puestos menos. Me acuerdo hace mucho tiempo atrás, una discusión que hubo cuando era el voto voluntario para las elecciones senatoriales anteriores en la quinta región. Yo dije, con voto voluntario esto va a ser finalmente el Frente Amplio quien más cargos logre asumir en el Congreso Nacional. Sucedió tal como se señalaba, pero además me decían, no, volver al voto obligatorio sería un desastre para nosotros. Bueno, esos mismos que dijeron un desastre para nosotros terminaron en sus casas y no en el Parlamento. Ok, ok. Entonces, la verdad es que el cálculo pequeño electoral, sin pensar en el país, es el que nos termina llevando a malas consecuencias. Es lo que estamos viviendo. Oye, Ya, es que quiero clarificar un tema. Yo encuentro que Paz, es súper legítimo que el Partido Socialista, dentro de la coalición, uno de los que tiene mayor importancia, lleve un candidato. Que Paulina sea candidata a una primaria, es una primaria, en donde la gente va a tomar la decisión. Y si sale Winter o sale la candidata comunista, bueno, la ciudadanía la que eligió. Si El aquí un problema no es tema. que lleve candidato el PS, por Mauricio. ¿Ah? El problema es en el pacto político donde lo están llevando, Ya, que pues, nos pero siguen un involucrando pacto, hacia una izquierda que hoy día está gobernando. no, es un pacto que se respeta y que es parte de la iniciativa. Y quiero cerrar una cosa, Rodrigo. Mi desconfianza, ¿sabes por qué? Yo fui enviado a Artel por el Frente Amplio, siendo militante del Partido Socialista. Esos aliados tenemos, con engaños y con mentiras. Por eso me hace dudar y sospechar de lo que pasó con la senadora Allende. claro, continuemos contigo, pero claro, está bien. Tú tienes una chita Uno. que ahí clavadita con lo del Frente Amplio, que son cosas propias de la administración, de la forma como enfrentan la política, como si fueran las federaciones de estudiantes, pues tienen esa mentalidad, pasaron de la Federación de Estudiantes a los parlamentos, a las alcaldías, al gobierno, a los ministerios, etcétera. Pero los políticos viejos, el Partido Socialista, el tema que el alcalde de San Ramón, que le digo, el tema de lo que significa para el Partido Socialista, esa, es como que se lo olvidan, creen que por dejarlo debajo de la alfombra, la basura esa de 7 años se va a olvidarse, ahora está en un juicio. Y en ese juicio se aparece el vicepresidente, a propósito de su licencia de construir, el vicepresidente de la República. Es decir, y además, acuérdese que cuando Elizalde fue presidente, se decidió apoyar a Guillé y no a Ricardo Lago. Usted se debe acordar, porque usted votó allí. Sí, me tocó votar. Pero el voto fue secreto Mm. Sí, pues. en esa ocasión. Bueno, mira, yo te voy a Pero decir, eso no es para reírse. Eso no es para no, reírse. Eso no es para pero reírse. es Mauricio, que eso me no es para río, reírse. O sea, el Partido mira, Social, me el río, Partido ¿sabes por qué me Era el río? anarquista, fue PRI. Porque las decisiones, me río, las decisiones, según del lado que uno las mira, ¿ya? Les gusta o no les gusta. Insisto en eso. Y mira, te voy a clarificar, dos veces has tocado el tema de Álvaro Elizalde. Yo te digo, hoy día hay harto problema para sacar licencia de conducir por las fechas, ¿ya? Todos llaman a alguien, a un fin, donde la puedes sacar más rápida porque tienes que viajar, hay un hecho, una circunstancia, ¿ya? Y eso hoy día 2025 está pasando, Es ¿ya? un Y delito, por Mauricio. Una cosa, escúcheme, es una cosa, pero claro, no, si no hay escúcheme, problema en que llamar a mi mujer por el celular, como las usted me cuatro. dirá si es delito, pero eso hoy día se hace. Una persona que va y Pero pide, eso no está bien. le piden domicilio, y un domicilio, ¿ya? En el cual, para poder sacar rápidamente su licencia. Yo no sé si eso es un delito, Lo es, no lo tengo claro. lo es. Ahí el La abogado duda, después ¿sabes? nos dirá, yo no Tú soy abogado, claro. Pero si es igual, delito o no. Que yo igual, entienda, pero perdón, para. Si el tema es el haber estado involucrado en ese distrito, con ese alcalde, con las bueno, votaciones que se sacó, posterior, 5.000 militantes socialistas. escúcheme, Rodrigo, eso fue posterior a sacar su licencia.
Eso fue posterior. Lo que se descubre fue un hecho posterior. Podría haber sido que Álvaro Elizalde me habría llamado a mí, ¿ya? Y yo era alcalde y me ha dicho, oye, ¿sabes qué? Necesito sacar la licencia y yo le doy la dirección. No, no sé por qué usted quiere vincular Si no vinculo, si hay un tema del proceso, narco si no, al porque, ministro del porque Interior. no, No es ¿cómo se te así. ocurre? Yo estoy hablando del proceso, lo que significa para el Partido Socialista, lo que significa para el Partido Socialista, estamos hablando de eso. Yo no involucro a nadie, ni muy por el contrario. Yo estoy dando el dato de lo que está sucediendo porque hay una denuncia, porque allí además hay un proceso y y porque en este momento, cuando nosotros estamos grabando, digamos, durante toda esta semana y se está viendo después de no sé cuántos años lo que pasa con el alcalde de, de, de dicha comuna. Eso es querido. O sea, No, sí, sí, está y le bien. pregunto porque usted fue socialista. Yo por eso, y yo conozco a Álvaro y conozco la situación, no lo veo en una lógica. Fue un acto que quizás no debería hacerse, en fin, pero yo te digo, la cantidad de gente que me llamó a mí como alcalde para sacar licencia lo más rápido posible porque tenía que viajar o tenía que hacer, fueron varios, Pero ¿ya? usted va a coincidir conmigo que son bien desprolijos los socialistas entonces. Porque hemos hablado de pura desprolijidad y usted me habla de una más. Es René, que, bien ¿sabes desprolijo. qué? Termino, No, termino. no calles, no hay problema. René, prolijos, eso se llama Callado, desprolijidad. René, no, no es tan así. no, no Bueno, tanto, no, en otras cosas no. Pero estas son puras desprolijidades, po. Si no, dígamelo de la pero se senadora. actúa por inocencia también. Bueno, Ese caso de ir a hemos sacar hablado una licencia. mucho el Partido Socialista ya, suficiente con usted, era para buenarse usted para que a lo mejor lo llenen algo. Bueno, No, eh, no eh, tiene que ver con eso. Tengo ofertas cortito por le quiero otro lado. preguntar, cortito le quiero preguntar a los Tengo dos, ofertas por otro lado. René y Paz. Mira, Eh, perdón. ¿Qué opinan de que será un volador de luces, digamos, el Ministerio de Justicia acaba de decir, después de 20 años, eh, eh, se va a iniciar el análisis técnico para la construcción de un nuevo recinto penitenciario en la región de Valparaíso, determinado Valparaíso? ¿Qué opinan ustedes de aquello? O sea, a ver, tuvimos una gran discusión con Mauricio el otro día en una radio a raíz de lo mismo. Corbata, sin No, no a corbata. raíz, digamos, de exactamente de construir una casa, no, sino que conversábamos respecto a que las decisiones del gobierno, cuando tomaba este tipo de decisiones, Mauricio planteaba en su momento que tenían que ser bajo plebiscito y con plebiscito que fueran, ¿cómo se dice cuando son plebiscitos? Son Son exigibles, vinculantes. vinculantes. Vinculante. Son Y yo le vinculantes planteaba, los yo plebiscitos. le planteaba a Mauricio en esa oportunidad que hay temas en los que la gente, si tú haces un plebiscito, van a decir que sí, todo el mundo. Por ejemplo, un hospital. Todo el mundo quiere hospital en su ciudad, ojalá en su barrio. O, por ejemplo, una comisaría. Todo el mundo quiere más comisaría en los barrios, ojalá lo más cerca posible de uno mismo. Pero cuando tú, por ejemplo, planteabas un relleno sanitario o planteabas, por ejemplo, una cárcel, que es el caso que estamos viendo ahora, lo más probable es que el 99% de las personas iban a estar en contra y por tanto una cárcel jamás se iba a construir porque finalmente en la tesis de que esto debía ser obligatorio, vinculante el plebiscito, me parecía a mí complicado para el país. Entonces, dicho esto, un poco para juntar con lo que pasó en ese debate que tuve con Mauricio, yo creo que un sistema carcelario en Chile es muy necesario, no solamente porque estamos completamente, digamos, sobrepasados en porcentajes tremendos, hasta 300% en algunas partes, sino que porque además hoy día tenemos mucha más gente presa, tenemos una demanda de presos que son extranjeros, que han aumentado de manera brutal en nuestra capacidad carcelaria. Tercero, nuestra capacidad incluso tecnológica. Todavía hasta el día de hoy no podemos tener cárceles donde la señal de, de- de celulares, digamos, se inhiba para que no puedan los delincuentes generar todavía más delincuencia desde la cárcel. Todo eso no se ha podido hacer. El sistema carcelario está colapsado y me parece que hay que urgentemente construir cárceles. Si es más fácil y más rápido construirla con el sector privado, no tengo ningún problema en construir cárceles. Lo Ok, importante es que se hagan rápido. Y por último, Rodrigo,
Yo creo que ahí el gobierno tiene que tomar decisiones que son categóricas. ¿Dónde se construye y cuándo se construye? Y no hacer esta tremenda cantidad de consultas que finalmente pasan 20 años, o 10 años, o 15 años y no se hace nada. Bueno, me tocó ser Seremos Justicia en esta región, por lo tanto, cuando vi la cifra, además de personas que hoy día están cumpliendo condena, más de 6.000 al interior del complejo penitenciario, que la verdad que estaba diseñado para 2.000 personas, ya en 4.000 estábamos con exceso de población, por lo tanto, hay muchísima población penal, estamos en una crisis penitenciaria, por supuesto. Pero claro, los anuncios de construcción, fabuloso, pero la verdad que hay muchas cosas que ya debiesen haberse estado realizando. Y un año pasado, a propósito de los mismos conocimientos que uno tiene, estoy con los senadores demócratas, Jimena Rincón, Matías Walker, presentaron un proyecto de ley que ahí está en el Congreso sin ninguna urgencia, se la pidió, de hecho se ofició hace un año, porque ya lleva un año ahí, y es para hacer un régimen diferenciado de condena al que comete crimen organizado y al delincuente común. Y eso incluso, esto es por proyecto de ley, porque hay iniciativa finalmente parlamentaria, pero eso se podría hacer por decreto. Y llevamos perdido todo este periodo de gobierno sin haber hecho más que el anuncio de la semana pasada, que es un peligro, o este lunes fue, que era a los presos que eran de crimen organizado les van a poner uniforme a 36 presos. ¿Y qué estoy haciendo? Identificando a los 36 líderes de la cárcel, diciendo ellos son los más relevantes. Es lo peor Claro. que pueden hacer. Todos O los se le demás, pone uniforme a todos los todos. demás tengan el mío, esos son los que le pusieron calor. O yo yo también quiero tener un uniforme, si adentro la realidad es al revés. Ahora, una El que tiene pregunta más fuerza es más poderoso. cortita, que el tiempo se nos acabó. Una pregunta cortita. Al estar en el doble o el triple de la población para la cual está diseñada una cárcel, ¿no se arriesga el gobierno chileno que le llegue una demanda internacional por lo que significa la mantención de los reos en esas condiciones? Por supuesto, y también pensemos incluso más allá de lo internacional, pensemos qué esto está significando para el gendarme, que está al interior de las cárceles y que tiene que convivir con una sobrepoblación que permanentemente quiere corromperlo. Entonces, es difícil actuar de esa manera y sin acciones concretas que permitan ir cuidando también al funcionario público Ok, que está ahí adentro. ok. Muchas gracias, Pablo Anastasia y René Luis. Mauricio Viñales, para mí siempre es un agrado compartir con ustedes y conversar. Quiero su minuto final, Mauricio Viñales. Mira, yo vuelvo a decir que hay materias que quiero aludir a lo que me dijo René el último minuto, que tuvimos un debate. Yo creo que hay materias que la ciudadanía tiene que hacerse responsable. Yo creo que cuando hablamos del Estado no hablamos solo del gobierno. Yo creo que la gente toda exige más mano dura, toda la gente exige meter a los delincuentes presos y todos queremos eso, pero se nos requiere en cárcel, pero finalmente la decisión se la dejan a otro. Yo creo que la ciudadanía debe responder, buscar condiciones e informarse como corresponde, y creo que la alternativa al plebiscito es una alternativa importante, donde la ciudadanía se involucre, porque yo creo que se toman medidas, ¿ya? Y después los ciudadanos nos hacen responsables de esas medidas. Lo mismo pasa con los rellenos sanitarios. Finalmente, todos votamos basura, pero hay que trabajar en un lugar sustentable y como corresponde. Pero la gente tiene que tomar decisiones y hay que tomar el parecer de los ciudadanos, porque es fácil, porque si tú la pones a un lado van a alegar que las condiciones, en fin. Yo creo que la ciudadanía tiene que asumir responsabilidades también. Ok. René Luis, Bueno, en mi último minuto, el día que estamos grabando hoy día este programa, mi papá cumple otro año de vida. Él se fue, bueno, lo enterramos el 5 de abril, el mismo cumpliría, día, cumpliría, cumpliría. no digo, el mismo día que se enterró también a tu hermano Carlos Oliver Cárdenas, estimado Rodrigo, el mismo día que se enterraba mi padre, también se enterraba a tu hermano tan querido. Así que hoy día mi papá cumpliría 91 años hoy día y quiero entregarle este homenaje a él y a tu hermano, también a tu hermano, que sé que para ti fue tremendamente querido, casi como un papá al principio de tu vida y que siempre te acompañó. A Carlos Oliver Cárdenas y a René López Fares, todo el cariño del mundo, que estén en el mejor lugar y que sean por siempre felices porque se lo merecen.
Muchas gracias, René. Paz. Bueno, también extenderles por este medio, se lo extendí en lo privado, pero un afectuoso ahí abrazo a toda la familia por la pérdida de quien nos acompaña en la vida, que eso es fuerte para todos. Así que un gran abrazo para eso y bueno, prefiero quedarme con las palabras porque es un momento es más especial, más emotivo, así que me quedo ahí con esas palabras de René en respeto también a esa vivencia que tuvieron hace muy poquito y que ese amor cunda en la familia. Yo siempre digo, los que nos acompañaron nos dieron tanto amor que respetemos ese legado y en la familia ampliemos esa reciprocidad para todos. Muchas gracias, Juan Artesay, René Luber, Mauricio Viña. Usted que nos permite entrar a su casa, para mí es un gusto dirigir conversar en Cita Regional. Que estén ustedes muy bien. Que estén muy bien. Pullman Bus Costa Central realiza servicios entre Santiago y la región de Valparaíso, con origen y destino desde y hasta Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Limache, Algarrobo, El Quisco, Cartagena, El Tabo, San Antonio, Los Andes y San Felipe, contando en todos ellos con servicio mascota a bordo y en modernos buses cama, semicama y ejecutivos. Pullman Bus Costa Central te lleva a tu destino.